tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un programa más de Mami, ¿qué será lo que tiene? El mundo. Le tengo que hacer señas, no sé dónde. Espero que todos estén muy bien en casa, que estén tomando todas las medidas necesarias de protección y de cuidado para mantenerse sanos y sanas y también a sus familias. Hoy tenemos un tema bastante importante para todos nosotros porque se centra en nuestros bolsillos y en lo que va a pasar mañana con nuestro país a nivel económico. Estamos los de siempre, por supuesto. Está Rodrigo Tobar por ahí. Hola, Rodri, ¿cómo estás? Hola, hola. Está Marco Montellano Buenas. y está Fede Morón también por ahí. Buenas. Esta noche nos acompaña Mauricio Landó. Él es analista económico y político y precisamente gracias, Mauri, por estar con nosotros en este programa para guiarnos y ayudarnos a entender un poco mejor todo este contexto que se va a vivir en los meses que vienen y también la situación actual. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas noches. Un gusto saludarte. Bueno, por fin podemos conectarnos. Miles quehaceres, un poco entrando en estos temas tecnológicos, que es parte de lo que vamos a ver y analizar también, ¿no? Precisamente eso es lo que vamos a ver y analizar. Vamos a tratar de hacerlo dinámico y rápido para que podamos tenerte todos estos minutos con nosotros y poder conversar. Vamos puntualmente al tema económico. Las familias están muy preocupadas en el sentido de que hay muchas dudas girando en el aire, ¿no? Desde que hay gente que ya ha perdido sus empleos, hay gente que sin duda va a ser retirada a corto tiempo después de volver de la cuarentena. ¿Cuál es el panorama económico para Bolivia en corto plazo, Mauri? Bueno, para todos ya les di algún tipo de pauteo de lo que cómo deberíamos analizar y cómo la familia boliviana debería analizar este tema. Pero no podemos analizar la coyuntura que estamos viviendo y el impacto de corto plazo sin tener una idea clara, porque podemos hacer asunciones y tener prejuicios o preconceptos. ¿Cómo estábamos a enero de este año, sin coronavirus? ¿Cómo ingresamos al 2020 para realmente darnos cuenta de la situación en la que realmente nos encontramos al día de hoy con el coronavirus? ¿Me dejo entender? Porque si no, tú puedes pensar, decir, pucha, es que teníamos todo, había todo y mira, ahora no hay nada. Claro. O sea, hay que ver la situación. Eso quiero poner en contexto rápidamente antes de ingresar y aterrizar en lo que queremos, ¿ok? Perfecto. Básicamente, nosotros entre los meses de octubre y noviembre generamos un paro cívico que conlleva a la salida de un gobierno actual y a la instauración de un gobierno de transición, ¿ok? Que tenía como primer llamar elecciones el año 2020, ¿no? Y reorganizar un poco la casa. Esa era su principal función. No se imaginaba en la vida que les tocaría experimentar este ciclo y esta crisis. Claro. Perfecto. En condiciones normales, siempre eliges un presidente, diría en condiciones democráticas. Eliges un presidente en una elección, hay un periodo de 3 hasta 6 meses, como en el Uruguay, creo, donde se genera un proceso de transición, se llama un presidente electo, y se generan comisiones donde se van pasando la posta. Entra el nuevo partido, el nuevo poder ejecutivo, ¿no? Y el nuevo parlamento y empiezan a recibir la casa, como se dice. Es como cuando tú contratas un nuevo gerente y le dices a tu antiguo gerente, che, quédate una semana, 10 días para explicarles cómo estamos. Para pasar la posta. No tuvimos eso. No tuvimos. Entonces, llega un parlamento bastante maltrecho, con muchos parlamentarios que escapan del país, ¿ya? Y tienes un poder ejecutivo nuevo, formado por lo que anteriormente era oposición y algún tipo de amalgama más, ¿ok? Invitados, sí. Entonces, ¿qué es la única manera que les quedaba? Auditar, ver en qué situación realmente estábamos. Lo que nos decían que era, o lo que nos decían que era, no era. Teníamos 14 TCFs de gas, había reservas internacionales netas suficiente, había la inversión suficiente. Las inversiones que hicimos en plantas de regasificación, plantas de procesamiento de urea, de ingenios azucareros, de plantas de cartón, de papel, estaban funcionando. ¿Cómo estaban las empresas públicas? BOA, Entel, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, ¿y No cómo había- encuentra el gobierno actual claro, eso, no? bueno, entonces, en lo político tú puedes hacer en un discurso y con asunciones y con indicios puedes ya generar una batalla mediática, ¿no? Pero otra cosa ya son los resultados de un proceso de auditoría en las instituciones más importantes. Hablo Ministerio de Economía y Hacienda, Banco Central, INE, que es el que tiene manejo de la información, ¿m? Corte Electoral, ¿m? Y va a los otros niveles de gobierno, autonomías y gobernaciones, con el ideal. ¿No? Entonces empiezan a hacer la auditoría y empiezan pues a salir cosas. No teníamos 14 TCFs, el gobierno anterior certificó que teníamos 14, después resulta que teníamos 9 y los nuevos técnicos en YPFB encuentran que teníamos alrededor de 6 TCFs, de los cuales 3.7 se nos ve en la exportación de gas al Brasil y 1 en el mercado interno. No había gas. Segundo, teníamos un contrato al Brasil que terminaba el 1 de diciembre del 2019, se lo extiende por 4 meses y ahora se hace una adenda por 4 años más, pero ya no con las condiciones en firme que teníamos por 20 y pico años antes. Ya. Porque si no hay reservas certificadas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Brasil en este momento está tratando de reducir las nominaciones porque también se encuentra paralizada Claro. o está semi paralizada. Empezamos por esa situación. Encontramos 41 de los 59 pozos petroleros, campos, mejor dicho, en declinación. O sea, básicamente exprimiendo la naranja. No hay árboles nuevos para cosechar. En resumen, el gobierno transitorio recibió el Estado y la economía Claro, muy... claro. Y unos datos que sí teníamos, porque esos sí son auditados por el FMI y el Banco Mundial, era un déficit fiscal, ¿no? De 5 años, una balanza comercial negativa de 6 años, o sea, un déficit fiscal hasta del 8% del PIB. Claro. O sea, Mauricio, para entenderte facilito, ¿no se encontraron con los bolsillos vacíos? Muy vacíos y sobre todo subvencionando hidrocarburos tremendamente, $1.200 millones al año. Pero además no solo vacíos, sino con maquillaje, chaperío y pintura diciéndonos que teníamos una salud absoluta. Claro, entonces ahí ya viene el tema salud. Claro. ¿Cuándo se invirtió en salud? En términos de deuda, perdón, en términos de deuda es interesante también ver cómo se ha hablado mucho en la retórica del anterior gobierno de esto del endeudamiento y el imperialismo y el Fondo Monetario Internacional, pero la cantidad de plata que le debemos solamente a China, por una parte, y lo que hemos hecho con nuestras reservas internacionales, cómo se le ha metido mano en muchas ocasiones, creo que también amplifican un poco el panorama. Claro, hay un escenario ahí. Ellos decían que eran 8.000 millones, 14.000 millones, y al final encontramos que estábamos con un 50% del PIB. ¿Por qué? Porque había una deuda bilateral de 8.000 millones registrada, multilateral con los organismos. De eso se sabía siempre. Pero lo que ellos decían que tenemos un acuerdo con la China de 7.6 mil millones de dólares de comprometida para varios proyectos, que evidentemente no se han ido ejecutando todos, pero el préstamo estaba. Y lo que nadie habla es de la deuda interna, como que la deuda interna no hay que pagar. No, entonces, ¿cuál es la deuda interna? Los fondos de pensiones. ¿Qué hace este gobierno en el 2010? De manera muy intuitiva, presiona a que las FPs, el dinero, el ahorro de tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, lo inviertan en bonos del Estado. Por eso esta propuesta que ha salido ahora de las FP se les complica un montón al Estado y creo que están calladines. No dicen nada. Claro, ¿qué es lo que sucede? Claro, es que es obvio. Esta deuda alcanza a casi 6.5 mil millones de dólares. Con eso ya tienes la mitad del PIB de un año promedio en deuda, interna y externa. Mauri, tengo una... O sea, hay que también ver que el Estado se presta internamente. Nadie habla de eso. Deuda externa, deuda externa, deuda externa. Claro, pero no se habla de lo que pasa adentro, no se habla de lo que pasa en casa. Tengo una duda gigante, Mauricio, y tal vez tú me puedas ayudar. ¿De dónde está saliendo la plata para todos los bonos que está dando el gobierno? Bueno, eso, pero un ratito, déjame terminar este ciclo y de ahí entramos a coronavirus. Coronavirus. Vamos, Okay. vamos. Bueno, ¿qué sucede? Estamos en esa situación, tenemos un 6.5 de deuda interna,
¿Qué es la deuda Eh, ilimitada, digamos? Claro, tenemos otro tema. Tenemos unas reservas internacionales netas cercanas a los 6.000, 7.000 millones de dólares, que llegaron a ser 15.000 millones de dólares. Obvio, las reservas internacionales netas, chicos, se están destinadas a ser usadas cuando hay emergencias, cierto. Pero lo que impresionó a Bolivia, lo que impresionó en Bolivia es que en los últimos 2 años del anterior gobierno, la caída, la tasa de caída, cómo se le fue echando mano sin ninguna perspectiva de crecimiento ni desarrollo. Bueno, al día de hoy, Claro, para sí, mantener niveles de consumo simplemente, no para... exactamente, demanda agregada, 6.5 mil millones de dólares en reservas internacionales, pero ojo, y yo siempre se lo decía al anterior gobierno, ustedes dicen que hay una cifra, ok, se las creo. ¿En dónde está? ¿En qué banco internacional está? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en JP Morgan? ¿Está en Rusia? ¿Está en China? ¿Está en Venezuela? ¿Está en petrodólares? ¿En qué? Bitcoins. Nunca pude conseguir ese dato. Y este gobierno, por lo que sé, sigue investigando. No. ¿Han escuchado la declaración del ministro de Economía hace 2 días? No, la verdad que Seguimos, exacto, seguimos cuantificando cuánto ha sido la fuga. Es un gobierno de transición. Bueno, esa es la Bolivia que recibimos enero, febrero. Nos llega el coronavirus. ¿Ok? Coronavirus, nadie lo esperaba en el planeta. Coronavirus es consecuencia, de mi perspectiva, es una herramienta o instrumento que ha sido creado o, si no ha sido creado, ha sido utilizado en un proceso de guerra económica mundial, geopolítica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ha convertido en un elemento que ha sorprendido pues, a todos los estados. Estados de primer mundo, de segundo y de tercero, como se dice que ya no hay que decir tercer mundo, ¿no? El socialismo se molesta. ¿No? Entonces, países en vías de desarrollo. Bueno, ok, porque el otro es clasista, arribista, ranquicista. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sorprende a todos y obviamente sorprende a Bolivia. Sorprende a Bolivia sin presupuesto, sin inversión en salud, y con el dolor en el pecho de decir, pucha, si no hubiera construido el aeropuerto del Chapare, no hubiera hecho San Buenaventura, Claro. no hubiera hecho esto, hubiera tenido 8 hospitales solamente para esta pandemia con, no sé, pues 1.000 respiradores. ¿Entienden? Podía haber enfrentado. Claro, nadie la sabía, ojo, no la sabía ni Estados Unidos, ni mismo China, ni Europa. Pero si no la sabían, ¿por qué afirmas entonces que es una cuestión de guerra económica? Lo que Alguien tendría que haberlo lanzado. no se imaginaron el impacto. O sea, en la especulación se dice que es un virus creado, casi utilizado como biotecnología en la Porque especulación. hay 1.000 teorías, ¿no? O sea, Por otro lado, claro, tú tienes fue un virus que nace porque la gente comía animales en la Asia, como varios de los viruses que han surgido, pero que eso realmente suena muy sospechoso en el sentido de que varias gente, líder aspiracional mundial, desde el 2010 hablaba de un virus. ¿Me entiendes? O sea, parece que se sabía que allá había manipulaciones genéticas, ¿no? Ahora, que este es resultado de una manipulación genética, de un descuido en la manipulación genética, o realmente una manipulación de la naturaleza, diríamos, eso es otra cosa. Pero ¿qué? Forma un efecto tremendo en el mundo, que lleva a semi-paralizar muchas economías y a paralizar totalmente otras, dependiendo de tu política de Estado, ¿ok? Bueno, ¿Y ahí dónde está? Ahí, según tú, Mauricio, perdona, ¿dónde está Bolivia y este gobierno en particular? ¿Dentro de las economías que se van a semi-paralizar o que se van a paralizar completamente? El mundo entra en una semi-paralización y paralización. O sea, hay una crisis, escúchame, mírenme la cara, mundial. ¿Ok? Esto es una crisis mundial. Y al ser una crisis mundial, ojo, yo siempre creo en lo que es la teoría de ciclos. Cuando llegas muy fondo, no te queda otra que levantar. Pero ¿quiénes levantan? Los que toman las medidas adecuadas, ¿no ven? Claro. Eso queda claro. Entonces, hay que ver si va a ser China, va a ser Estados Unidos, va a ser Europa. Hay una reorganización mundial de poderes. Particularmente yo sigo creyendo por las variables que manejo que Estados Unidos va a ser. ¿Por qué?
Porque en las épocas de crisis vemos que todo el mundo quiere dólares. ¿Y quiénes tienen la maquinita que imprime ese billete? No lo pueden hacer los chinos, no lo pueden hacer. Y China tiene 100 intentos de monedas virtuales, monedas criptomonedas. Su moneda la han cambiado de nombre para que no suene asiática, de yang a ribamba, todo. La moneda china no es una moneda de refugio hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Vos crees que se produzca una desdolarización de la economía mundial? Porque se ha hablado también mucho de eso, ¿no? De que Bueno, sería la estocada final contra el capitalismo de corte yanqui, por decir algo. Es muy difícil, y te lo voy a decir porque la desdolarización tú la haces si la ciudadanía quiere desdolarizarse, si los países quieren desdolarizarse. Entonces, tú ahorita mañana dices, ya no hay dólar, listo, solo el Estado lo maneja, ya quiero ver si la población va a hacer caso. El dólar va a subir, más bien va a haber más demanda de dólares en el mundo, mi querido. Esa es la magia de Estados Unidos. Sí, puede que en el Más bien, yo creo que se va a convertir el dólar y el oro como el refugio de este tiempo. Mauricio, este análisis que haces de lo que está pasando afuera, de lo que podría pasar con este tema de la desdolarización y demás, ¿cómo aterriza en Bolivia? Bueno, entonces ahora entremos. Tenemos un coronavirus y Bolivia evidentemente tiene pocas reservas internacionales, poca infraestructura en salud y le sorprende. Entonces, ¿qué miércoles hago? La única manera, el único ancla del que se podía agarrar y que me parece que fue hecho astutamente ha sido, evidentemente, mi economía está semi paralizada. ¿Ok? Entonces ya no necesito tanto combustible este mes. ¿No ven? Claro. Entonces, importo menos combustible o menos petróleo para ser procesado en refinerías porque no voy a tener la demanda. Entonces tengo menos que subvencionar, porque tú sabes que es 3.74 bolivianos por litro de gasolina que en tu auto es subvencionado, porque el precio internacional son 8 o 9 bolivianos. Mientras menos se consuma y hay un recurso que jala. Por otro lado, tengo la caída del precio, pero eso nos afecta por dos lados. La caída del precio del petróleo a casi niveles de 18, a niveles del 1928. Imagínate. ¿Ya? Entonces hace que también el precio internacional baje y la subvención tenga que ser menor, por un lado. Pero por otro nos afecta el precio de exportación de gas natural al Brasil, que está atado a 3 meses al precio del petróleo. Y encima no tenemos volúmenes. Entonces, bueno, deciden agarrar momentáneamente recursos ahí para los bonos. Y posteriormente se recurre pues a los multilaterales, CAF, Banco Mundial, BID, en ayuda. El gobierno dice, de las reservas voy a sacar 1.150 millones de bolivianos y me voy a endeudar 1.500 millones de bolivianos. ¿Cuál es la mala y la buena noticia de esto? Bueno, que hay más endeudamiento. ¿Me dejo entender? La mala. La buena noticia es que Bolivia, al ser un país pequeño, no necesitas tanto dinero. Tú le inyectas 4.000 millones de dólares en un año en una crisis y levantas la economía. 4.000 millones de dólares que al Brasil, a la Argentina no le hacen nada, no le mueven un diente. A nosotros sí. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, si estos recursos son bien canalizados, pues en sí ¿qué es lo que quiere todo gobierno? Todo gobierno lo que no quiere es que se le caiga la demanda agregada. ¿Me entiendes? O sea, la gente tiene que seguir consumiendo. La gente tiene que seguir gastando. Expliquemos que la demanda en la coyuntura no. En la coyuntura le tienes que dar alimento. Pero después la economía tiene que moverse. Entonces, ¿cómo fomentas la demanda agregada? De alguna manera Mauricio, perdón que te corte. ¿Qué es demanda agregada? La demanda agregada es el consumo de toda una sociedad. Perfecto, ahora sí. ¿Ese consumo de qué depende? Depende de cuánto se produce y de cuántos empleados y asalariados hay. ¿Qué pasa si las empresas empiezan a cerrar? Baja la producción. ¿Qué pasa si las empresas empiezan a despedir? Baja los ingresos de la ciudadanía. Ahora, estas políticas que ha diseñado, y aquí ya viene la segunda parte del análisis, ya Bolivia, touching base. Ok,
todo ese dinero, que todas esas políticas, los bonos y las políticas que han anunciado que todavía están basadas en anuncios, pero todavía no están normadas, de canalización de créditos a las pymes, las pequeñas empresas, perfecto. Todo eso llega al 30% de la población, dile 40%, que es la economía formal. El Fondo Monetario Internacional el año pasado sacó un reporte trágico para Bolivia. 63% de la economía en Bolivia es informal. Ok. Redondemos, 60, 40. 40 es formal, 60 está bajo radar. No le puede llegar un bono, no tiene una cuenta bancaria y puede manejar miles, millones de bolivianos. ¿Ya? Y no tiene una empresa a la que le puedas dar crédito. No está registrada y no paga impuestos. Bueno, pero ese es un porcentaje, ¿no? Puede haber otro porcentaje, digamos, que Ahora, esté sumido en la pobreza más bien dentro de ese... bueno, ¿qué sucede? La única manera que le puede llegar recursos es a la informal, es que tú de alguna manera, manteniendo la demanda agregada en lo formal, hagas que consuma de lo informal. Ya. Muy bien, pero generalmente en época de guerra la gente no consume más que lo necesario también. Este año vamos a ver muy pocas inversiones, todo el mundo va a querer tener liquidez. ¿Cuánto tiempo, Mauricio, el gobierno puede sostener con bonos? Digamos, si la cuarentena se extiende 3 meses, ¿se sigue pudiendo sostener? Sí, los bonos no representan mucha plata. Ya. A eso quería ir, Ardilla, no sé, en el Deber había una nota interesante de hace unos días que se llama ¿De dónde sale el dinero y cuánto le cuesta al gobierno el pago de bonos y otros beneficios? Y decía ahí que el paquete de medidas económicas exige un desembolso mínimo de 5.900 millones de bolivianos, ¿no? Y que hay 5 iniciativas. La canasta familiar, 430 millones de bolivianos, el bono familia, 1.574 millones de bolivianos, el pago de servicios básicos de las facturas de energía eléctrica, agua, etcétera, otros 490 millones de bolivianos, el bono universal, 2.000 millones de bolivianos. Ese es el más caro. Y el programa de alivio financiero de 1.500 millones de bolivianos. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Decía el ministro de Economía, que ya nos explicaba Mauricio. Uno es producto del ahorro, de lo que han dejado de pagar la subvención a los hidrocarburos, pero también viene plata del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y que estaban gestionando también con otro tipo de... La CAF ya han aprobado 50 millones de dólares. La CAF también. Y no, que estaban hablando también con, bueno, que estaban buscando plata de muchos lugares más, ¿no? A mí me gustaría detenerme. Con plata, por ejemplo. La ardilla se está quejando. Un minutito. Otro factor también que no se lo ha hablado es que de lo que se puede agarrar mano, Bolivia necesita 1.000 millones de dólares al mes para importar. Ya. ¿Okay? Y estos meses se está importando menos. Porque muchas industrias, incluso estratégicas, entonces ahí hay un dinero que también puede ser usado coyunturalmente. A mí no me preocupa tanto la coyuntura. Claro, pero por otro lado también, Mauricio, el fisco va a recibir mucho menos. Claro, pero estamos hablando no de ingresos del Estado, sino ya de reservas y de crédito. Hay menores gastos, el Estado va a aprovechar los menores gastos que ya estaban programados para financiar el apalancamiento de la economía, pero por otro lado hay un impacto de mediano largo que es todo el impuesto que van a recibir, ¿no? Ahora, te voy a ser bien sincero. En esto voy a ser abogado del diablo. Como decía aquí nuestra amiga, ¿de dónde va? Para bonitos, puede sostenerlo hasta 3 meses. Tampoco creo que ninguna cuarentena en el mundo sea mayor de 3 meses. Todos vamos a tener que salir a la calle a arriesgarnos. Parcial. De alguna u otra forma, ¿no? Con algún tipo de organización. Claro, ok. Eso no. Lo que a mí me preocupa es el día después. El día después de la guerra. Un país sin recursos, con una demanda agregada caída, sin ahorro interno, sin inversión y con un hambre de acumulación de liquidez. ¿Me entienden? Sí, entonces, claro. Ahí yo creo que se va a dolarizar y va a ser bien difícil mantener el tipo de cambio. Y ahí viene la segunda crisis. Claro, yo estoy
aunque no crean, más preocupado por el día D, porque aparte de ese día D, también vamos a seguir lidiando con coronavirus. ¿Me entiendes? Porque no va a desaparecer, es una gripe que llegó para quedarse. De aquí a 100 años, los nietos nuestros dirán, como decir la influenza. ¿Me entiendes? La peste Claro, negra. vamos a tener que aprender a convivir con un virus, ¿no? O sea, vamos a tener que aprender a manejarlo, como el Claro. dengue. Y Exacto. finalmente nos lo vamos a tener que inocular todos vía vacuna. O sea, Exactamente, no está. que lo mismo es eso. Entonces, ¿qué sucede? Lo que preocupa es eso, y en qué condiciones estamos para enfrentar ese día D. Acompañado que somos un país que vive de exportaciones hidrocarburíferas, agrícolas y de minerales. Y que esas exportaciones, mejor dicho, también se van a ver menguadas, porque todos los países van a optar por ser más autosuficientes para generar. Mauricio, tocando el tema siempre que parece tan distante, pero están ahí, deberían estar ahí juntos, economía y medio ambiente. Hace algunos meses un amigo me decía, en cualquier momento se va a dar un virus que va a atentar contra el mundo. Me lo decían en septiembre un amigo. Me decía, es tanto como la industria, o sea, cómo se está llegando a deforestar áreas protegidas, a meter por monocultivo y por ganadería intensiva, deshacer tanto bosque, que dentro de ese bosque hay animales que tienen bacterias, que tienen microbios, que van a generar justamente con la presencia del humano esto que estamos viviendo. Me lo dijo hace 5 meses, y cabal casero. Yo pregunto, ahora en estos tiempos, cuando se va a querer hacer plata como loco y cuando se le va a querer inyectar plata porque están pidiendo ya plata, soyeros, monocultivo y demás cosas, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio sabiendo de que justamente intervenir de esa manera es lo que nos ha traído a un escenario como este? Ese es un problema Tiene que ético haber un moral cambio de modelo de desarrollo. muy ¿Cuál es difícil. el punto? Yo te hago una pregunta, te retruco con una pregunta. ¿Cuál crees que es el peor enemigo del medio ambiente? El hombre. No, ¿Quién es? los alimentos. Las vacas. Claro. El 90% del daño medioambiental que se hace en el mundo es Claro. para conseguir agua y comida. Claro, por el hombre. Por No es para explotar oro, para claro. explotar petróleo. La población del mundo ha crecido. Pero Necesitas cada vez... ¿estás de acuerdo, Mauricio, en que aquí para mí hay dos crisis? La crisis de un modelo de desarrollo productivo, económico, que no es de ahora, digamos, no es el coronavirus, sino que el coronavirus nos puso el problema en la cara. Ya no podemos seguir mirando para el lado, o sea, nadie puede no preguntarse en este momento por qué está pasando lo que está pasando. Pero por otra parte, hay una crisis de una visión. Para mí esto es re interesante y me gustaría que me dieran su opinión. Si el mundo lo dividíamos, ¿cierto?, entre el capitalismo... Te me estás cortando, Ahí, ¿se escucha mejor? A ver, no Quizás sé. con audífonos podría ser mejor. ¿Hay alguna interferencia? Les decía que si dividíamos el mundo post-guerra, ¿cierto?, entre el capitalismo, el liberalismo, el socialismo, el comunismo. Sí, es que alguien se está metiendo. Hasta que Rodri vuelva con nosotros, les muestro estos hashtags porque ustedes pueden opinar con esto. A mí, por ejemplo, no me tocó Pono, ¿no? Y hashtag soy pyme también creo que es importante sobre las pymes, sobre cómo van a reaccionar y reactivar precisamente la economía. Y poco a poco se nos va terminando el tiempo, así que esto es... Ya, déjame resumir mi pregunta. Terminemos la idea, por Esta visión que a mí me parece que está en crisis de esta mitad del mundo que siempre tuvo la idea o llevó adelante la idea de que los estados lo más pequeños y lo más débiles posibles. ¿Te parece que es una de las cosas que me parece que esta crisis ha puesto en la cara? Los países que mejor lo están haciendo y los países que peor lo están haciendo son precisamente los que tienen un mejor estado o un peor estado. ¿Estás de acuerdo con que esa visión de que el estado es un problema siempre
está un poco ya descarriada y hay que pensar en estados más fuertes para poder, porque finalmente las ganancias son siempre privadas, pero las pérdidas son siempre públicas. Y toda esta plata la tiene que poner el Estado, la tenemos que poner todos. Yo te retruco eso. A mí no me interesa un Estado grande o pequeño. Es más, yo lo prefiero pequeño, pero en lo pequeño que sea eficiente. Exacto. Entonces, esta crisis del coronavirus ha empezado a afectar a comunistas, socialistas, sistemas de salud públicos 100%, sistemas de salud mixtos y sistemas de salud totalmente privados. ¿Me entienden? Se ha visto la falencia en los tres. Particularmente si las consecuencias a largo plazo de tener estados muy grandes son peores a las de tener estados con poca intervención, pero más eficientes. Claro, yo me refiero a tener estados, a tener mejores estados más fuertes, estados más inteligentes, no grandes, no hablo del Estado argentino que está lleno de... Yo parto de la idea, soy liberal, parto de la idea de que el Estado tiene que tener una presencia muy fuerte en la parte militar, control de fronteras, seguridad, medio ambiente, de lo que tú estás hablando, ¿no? Y regulación para que garantizar el bienestar de la sociedad. Yo te hago una pregunta. O sea, olvidémonos de Estados Unidos porque la generación de ustedes no ven, y eso me lo ha pasado, no ven a Estados Unidos de tan buen agrado como mi generación. O sea, yo me eduqué en una generación donde la basura gringa era más limpia. ¿Me entiendes? Veíamos Rocky. Claro, la generación de ustedes ya no tiene tanto, pero vámonos a otros países que son muy liberales, pese a que tienen estados grandes. Que te corte, pero se nos va a acabar el tiempo así rápidamente. Queda un minutito para que cierre la idea, Mauricio. Por favor. Bueno, yo te pregunto, ¿Canadá qué empresa pública tiene? Inglaterra, ¿qué empresa pública tiene? Pero sin embargo, el Estado te garantiza 100% de salud. Son Hay estados... bemoles, ¿no? A lo que yo me voy es que los estados deben encargarse de potenciar políticas públicas, pero no tener empresas productivas. Claro, son cosas diferentes. Eso es distinto. Sí. Entonces, el concepto es más amplio de estado grande o estado pequeño. Yo quisiera cerrar, no sé si Ardilla está de acuerdo que digamos una frasecita cada uno para ir cerrando este bloque. Gracias, Mauricio. No sé si nos alcanza el tiempo, Rodri. Nos quedan 3. Dale, vamos entonces. Mira, don Billy Gates escribió un artículo muy interesante en el que plantea una visión de superar esto del Estado como tal y de que no se puede combatir el COVID si no es con una estrategia mundial. Y lo cito, dice: creo firmemente en el capitalismo, pero hay mercados que lisa y llanamente no funcionan bien en caso de pandemia, y el de los suministros de emergencia es un ejemplo evidente. Entonces esto ya no es un tema del Estado-nación, es un problema mundial, ¿no? Y creo que por ahí hay que mirar. Claro, la salud y la educación tiene que ser regulada e intervenida por el Estado. Los servicios básicos creo que también canalizado a través de sectores privados. Pero eso de que el Estado empieza a tener líneas aéreas, producir jeans, claro, tener aeropuertos, eso ya para generar empleo y tener electores, eso es otra cosa. No, son otras cosas. Correcto. ¿Fede? Perfecto. Ahí quedamos entonces. Muchísimas gracias, Mauri, por tu tiempo, por haberte conectado. Hemos tenido algunos tropiezos para poder hacer esta conexión, pero hermoso poder conversar contigo y esperamos poder tenerte en otro de nuestros programas para ampliar. Sé que queda mucho por decir, pero así es el tiempo. El día de. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, chao. Continuamos, ¿no? Hay que avisar que continuamos. Sí, continuamos después de esto, no se muevan porque viene Rafael López a acompañarnos y vamos a seguir hablando sobre esto que nos compete a todos, que es economía y cómo están nuestros bolsillos. No te olvides que a mí no me tocó bono y que también en Lambada Más, Lambada Plus, tenemos contenido para ti y al regresar te cuento un poco más de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Regresamos y continuamos con este programa de Mami, ¿qué será lo que tiene el mundo? Ay, gracias. Ahora ayudó Marquito también. Ahora, segunda voz. Sí, qué bien.
Ahora en este segundo bloque, después de de haber conversado con Mauricio Landó, nos acompaña en este momento Rafael López. Él es cientista político y analista de datos también. Rafa, ¿cómo estás? Buenas, bienvenido. Qué lindo tenerte en este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de ver caras muy familiares además. O sea Sí. que, pues, a su servicio. Qué bueno tenerte con nosotros. Tenemos dudas que estamos seguros que tú nos vas a ayudar a un poco dilucidar. Antes de eso, recordarte que puedes encontrar en Lambada Plus mucho contenido para ti diferente. Tenemos el lunes comienzo y bueno, un montón de programas que estamos preparando para ti en este canal y además estamos con la emisión de Proyecto 48 para esta tu cuarentena. Ahí lo vas a encontrar todo. Así que arrancamos entonces nuevamente. Vamos a tratar de, esta vez, ver un poco más, ¿no? Ya veíamos como el contexto más amplio de toda la situación Más y ahora macroeconómico, ¿no? queremos... ¿Perdón? Más macroeconómico, ahora podríamos ir aterrizando un poco más hacia Bolivia. Exactamente. Teníamos el contexto tratando de ver lo que pasaba afuera, cómo va a repercutir aquí adentro y ahora ver un poco más el punto micro de la situación. Así es un reporte, Rafa, con algunas proyecciones. Contanos un poco brevemente sobre ese reporte. Sí, es un trabajo que hicimos con un amigo, colega, Juan Cristóbal Virbuet, y en el que se utilizó, es decir, lo que tratamos de hacer era encontrar el efecto de la cuarentena en Bolivia. Si es que si se redujo el número de contagiados, en qué momento alcanzaríamos el pico de máxima gente contagiada y cuándo sería eso. O sea, esa era la intención. Ya. Y para ello se utilizó un modelo que es bastante conocido dentro de los que trabajan proyecciones de enfermedades, que se llama el modelo SEIR, y cada una de las letras tiene un significado, ¿no? La S es de susceptibles, la E de expuestos, la I de infectados y la R de removidos. Entonces, el modelo lo que trata de hacer es calcular cómo van a variar estos cuatro componentes en el tiempo. Y para calcular eso, hay una cosa que me gustaría contarles es que hay cosas que sí se saben, la mayoría de las cosas pues no se saben, tenemos dudas, y por lo tanto lo que hemos hecho está empedrado de dudas, es decir, no hemos tratado de hacer futurología y decir exactamente cuántos contagiados van a haber en Bolivia en tal fecha. Entonces hay un montón de supuestos atrás de lo que hemos hecho y creo que hay que tomarlo como tal porque mucha gente nos escribió y nos decía como quiero saber en qué momento van a haber qué cantidad de muertos, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Y pues no se trata de eso, sino de hacer una estimación y saber que esa estimación tiene cosas que están en entredicho hoy día. Y por lo tanto hay que tomarlo con mucha más calma. En todo caso, el trabajo consistía en calcular un número que es muy importante en cualquier epidemia, que lo han debido escuchar o lo conocen seguramente, que se llama el número RO, el RO famoso. Y ese número es muy importante porque lo que significa es a cuántas personas en promedio un infectado puede contagiar. Ese es el significado de ese número. Entonces, mientras ese número sea más alto, imaginen que haya un RO de 9 o 10. La enfermedad del tifus, por ejemplo, tenía ese RO. O sea, es tan Altamente potente, contagioso. exacto, que una persona contagiada puede esparcir el virus a aproximadamente 10. La pregunta es, ¿cuál es ese RO promedio para Bolivia antes de la cuarentena? Y antes de la cuarentena estábamos en 6, es decir, cada infectado contagiaba a 6 personas. Lo que Cada es uno de los infectados reconocidos, digamos. exactamente, que es un número bastante alto y cuestionable. Y después de la cuarentena ese número baja a 2.4, es decir, hay una reducción del 60%. Con ambos números uno puede calcular en el modelo dos cosas adicionales. Puede calcular en qué momento se va a encontrar la población con un número máximo de contagiados.
y cuándo va a ocurrir eso, ¿sí? Entonces uno puede estimar a partir de eso en qué momento podrían los hospitales saturarse, porque sí se saben ciertas cosas. Por ejemplo, que el 14% de quienes contraen el virus necesitan internarse en una clínica, en un hospital, y más o menos el 5% necesita respiración asistida. Entonces, si uno calcula el número de personas infectadas, o sea, como una estimación, podría calcular cuántas camas tiene Bolivia y podría decir, este es un momento crítico porque podría explotar el sistema de salud. O sea, el sistema de salud Así tiene un como, límite. así como estas Sí. proyecciones, digamos, para que la gente entienda, estas proyecciones no son absolutamente fidedignas ni te van a dar un número exacto para que la gente lo use, ayudan a estimar lo que va a suceder y generar escenarios para Exacto, saber cómo moverse en esos escenarios, para que la gente entienda para qué sirven estas proyecciones. Sí, exactamente. yo creo que la pregunta es muy útil, o sea, ¿cuál es la utilidad de estas cosas, no? Y la utilidad es, como tú bien decías, poner escenarios simulados, es decir, irreales, pero que podrían volverse más o menos ciertos, ¿no? Y la gente entonces puede entender qué va a pasar a futuro, que creo que es una de las preocupaciones más grandes con lo que estamos atravesando, que no podemos pensar más allá del día que nos toca salir a comprar cosas, ¿no? Entonces, también estos modelos te dan algo de certeza a futuro, porque puedes ver qué va a pasar hipotéticamente si estas condiciones se cumplen, qué va a pasar de aquí a un año, qué va a pasar de acá a 6 meses. Ese es el objetivo y obviamente bajo esas simulaciones ver qué consecuencias tienes y qué cosas deberías preparar como país, como municipio, como departamento. Dentro de todas En estas... esta, perdón. Fede, seguí, Fede. Sí, sí, ¿Sí? ¿Sigo? Ya. sí. No, dentro de estos escenarios, o sea, de estas proyecciones y por ende los escenarios posibles que se han dado, eh, ¿cuáles son algunos datos o algunos escenarios así que realmente deberíamos conocerlos ahora? Es decir, si se hacen ciertas cosas mal, si se toman ciertas malas decisiones, ¿cuáles escenarios inminentes o positivos o negativos tenemos así después de tus estudios, compa? Sí. Mm, a ver, yo creo que lo primero que hay que saber es que este número que les digo es vital, el RO. El Porque RO. si es que existe un RO que está por debajo de 1, lo que significa es que yo, digamos, si estuviera infectado, mi capacidad de contagiar es menor a 1, es decir, yo no puedo contagiar ni siquiera a una persona. Alemania, Entonces, para que tengamos un dato de contexto, Alemania, el ministro de Salud ya reconoció ayer que estaban llegando al 0,7. O sea, son los que mejor han tratado y se han comportado en la crisis, están en 0,7. Estaban en 1, ahora están en 0,7. La mayoría está en 2, exacto, ¿no? O sobre 2. sí, 2.5 parece ser el promedio, ¿no? Ujú. Entonces, el objetivo ahorita es que si nosotros hacemos que... una cosa más, perdón. ¿De qué depende ese número? O sea, ¿cómo yo hago crecer o bajar ese número? ¿No? Y básicamente depende de dos cosas. ¿Con cuánta gente yo me contacto? Por eso el aislamiento es clave, ¿no? Distanciamiento social e Exacto. higiene. Exacto, es vital eso y tiene que ver con higiene, porque igual, aunque yo tenga ciertos cuidados y estornudo, qué sé yo, sin taparme la boca, etcétera, cosas que ya sabemos, entonces la probabilidad de contagio sube. Entonces ese RO depende básicamente del número de gente con la que nos contactamos, ¿no? Eh, y aquí les paso una nota al pie, digamos, asumiendo que nosotros nos contactamos diariamente con 30 personas, que parece un número más o menos real, ¿sí? Que interactuamos en la normalidad con 30 personas, desde el taxi, comprar pan, qué sé yo, nosotros hubiéramos llegado a 30% de población boliviana contagiada más o menos el próximo mes, ¿no? Con ese ritmo de contacto. Para si bajamos ese Sin ritmo de... cuarentena, sin ningún Sin tipo de restricción. Exactamente. Entonces, ahorita el nivel de contagio que tenemos de 2.4 más o menos nos dice que eso es gracias a que cada persona está teniendo una interacción con 8.1 personas, más o menos. Entonces, para la pregunta de Fede, la clave es obviamente bajar ese nivel de contacto, pero el precio de bajar ese nivel de contacto es muy alto para la economía, es muy alto para la salud emocional. Mental.
Yo no sé cómo andan ustedes, pero yo ya siento que estoy pues ligeramente trastornado. Em, entonces, hay costos. Imagínate, yo comencé trastornado antes de la cuarentena. Vos vives trastornado, Federico. Está haciendo un magíster en trastornos. En Entonces este es momento. difícil la respuesta porque, digamos, numéricamente lo que tendríamos que hacer bien es seguir con la cuarentena, Claro. pero eso tiene un límite obvio, ¿no? Es que ahí es donde me parece que está el punto de esto. Sería todo súper simple, no, no sería todo súper simple, pero sería mucho más simple si es que el gobierno tuviera que lidiar con un problema, una variable sanitaria y punto. El problema es que las medidas correctas sanitariamente van en la dirección opuesta de la economía. Entonces, es un balance, porque finalmente la crisis económica me puede generar otros problemas, ¿no? Lo que decía Mauricio, la gente empieza a dolarizarse y vamos a tener un problema mucho más profundo económicamente, sin ya nada que ver el coronavirus, ¿cierto? Entonces aquí es un conflicto que tiene que administrar este gobierno o el gobierno que venga, las personas más capaces posibles, Claro, para el que, escenario, para que claro, puedan balancear los efectos de la crisis sanitaria con los efectos económicos, y en ese sentido es súper importante e interesante lo que está haciendo Rafa con su colega. Vamos a compartir el link para que la gente lo pueda ver. Es un poco denso porque es bien matemático el asunto, pero muy interesante. Fíjense en las animaciones que hay de las simulaciones que hicieron. Eh, y finalmente esto es lo que nos ayuda, como decía Fede, a plantear escenarios. No es que vaya a pasar A o B, sino que está bueno ponerse en un escenario pesimista, como era el RODE 6, por ejemplo, en un escenario realista, que es el RODE 2,2, 2,5, que es lo que está pasando en todo el mundo, y a ver si es que hay alguno optimista. Eso nos va a ayudar, por ejemplo, a definir, el gobierno debería estar mirando estas cosas para definir, por ejemplo, cuánto va a durar la cuarentena, cuánto van a durar las restricciones de circulación, el distanciamiento social. Mauricio nos decía que él creía que la cuarentena va a durar 3 meses. Alemania, que es un súper buen ejemplo para ver cómo está manejando esta crisis, pero yo creo que las autoridades alemanas, perdón que me alargue tanto, pero las autoridades alemanas están manejando muy bien, eso es lo que mejor lo están haciendo, son súper duros en su forma de comunicar las cosas, porque te la dicen en la cara. Fueron los primeros en decir, Angela Merkel, el 70% de la población alemana se va a contagiar. Fue la primera en decir, la economía se va a contraer un 10%. Tienen datos de contagio muy transparentes y ellos son los que han dicho, este problema y las restricciones económicas no vemos que se vayan a resolver este año. O sea, estamos hablando de restricciones en la economía que por lo menos van a durar este año. ¿Qué opinas tú de eso, Rafa? Em, bueno, primero me has lanzado un centro que me encantaría cabecear porque yo he vivido casi 3 años en Alemania y creo que uno de los factores que ayuda a tener un ROT tan bajo ahorita es que la cultura de acatar las normas de la población alemana es conmovedora, ¿no? Yo me acuerdo que en época de invierno, con 10 grados bajo cero, 3 de la mañana, y el semáforo estaba en rojo para el peatón, y no había ningún auto y uno podría cruzar porque no había nada, pero la gente esperaba y esperaba el verde y se cruzaba, o para entrar al metro no tenías ningún tipo de valla de seguridad para entrar. Y alguna vez el que dijo, más allá de las diferencias que tengo ideológicas, pero el ex vicepresidente García Linera dijo que los alemanes es como si tuvieran una contraloría dentro de su cuerpo, ¿no? Ellos se autorregulan y creo que también, es decir, hay contextos sociales, ¿no? Que ayudan o no a mejorar o a empeorar una cuarentena. El dilema que dices es un dilema enorme porque, es decir, mientras más cuarentena, más dañada la economía. Y creo que en Bolivia estamos macerando un conflicto de magnitudes bíblicas porque vamos a tener, los transportistas en La Paz han anunciado ya su rebeldía una vez que se acabe la cuarentena.
que no van a volver a sus refugios. Yo creo que el sector de los gremiales va a pasar lo mismo, el sector de transporte lo mismo. Entonces estamos fecundando un conflicto enorme en los próximos 20 días, que todo tiene que ver con la economía. O sea, el conflicto va a ser por economía, y la duda allí es cómo el gobierno o cómo todos nosotros manejamos eso. Yo no tengo una respuesta ante eso. Lo único que sé es que creo que sí se está macerando y un conflicto muy potente que tiene su raíz en la pobreza y en la carestía de muchos grupos sociales en Bolivia, ¿no? Eso me parece súper interesante porque, claro, mirar hacia afuera a países tan con economías y con sistemas culturales, educativos importantes como Corea del Sur, Alemania, que son ejemplos de países que lo han hecho muy bien frente al coronavirus, pero mirar ya hacia Bolivia, que es donde nosotros estamos y donde está nuestra familia y donde estamos encerrados, es, yo creo, digno de reflexión, porque el caldo de cultivo social previo al coronavirus ya era complicado. O sea, ya veníamos de un momento de convulsión política muy importante, de una crisis de Estado, de una crisis de una manera de una crisis de representatividad que paradójicamente hace caer al gobierno más largo de la historia de este país y que nos sume en enfrentamientos fratricidas como los que hemos visto, ¿no? Más allá de que las cosas, de las cuestiones ideológicas, como decía Rafa, ya veníamos sabiendo de que no hay policía ni Fuerzas Armadas en el Chapare, de que en el Alto al principio de la emergencia no se quería acatar las medidas, de que un gobierno transitorio que tenía que llamar a elecciones ahora tiene que enfrentar una pandemia mundial. Es decir, Y de un gobierno que se enfoca más en reprimir, digamos, en hacer cumplir su mandato con represión más que con organización también. entonces la crisis política que ya existía, nos viene una crisis sanitaria, que no es exclusiva de nosotros, que deriva en una crisis económica que va a derivar otra vez como una bola de nieve en un estallido social. Entonces, las diferencias de clase, las desigualdades profundas que siguen existiendo en nuestro país, más allá de todos los bonos que se puedan repartir y se hayan repartido, no nos da un escenario muy promisorio y no se trata de alarmar, pero sí se trata de llamar la atención respecto de qué es lo que puede pasar a futuro y la responsabilidad que tanto las autoridades como nosotros los ciudadanos tenemos que asumir para que no se genere de nuevo violencia, para que no haya convulsión social. En ese sentido es fundamental para poder, creo, mantener en calma a la población y evitar una crisis económica, social, sanitaria, política más profunda. Es fundamental abastecer a la gente, ¿no? Que la gente no sienta la desesperación como uno suele ver en los noticiarios todos los días. Siempre está el caso de las familias que se juntan y le piden a la autoridad que los ayude porque no tienen ni plata ni dónde comprar, digamos. O sea, yo vivo dentro del Cuarto Anillo y para mí es mucho más simple. Ocupo una aplicación y me traen la comida del supermercado a la casa. No necesito mantener contacto con nadie. Pero la gente que está en las periferias, no solamente en Santa Cruz, en toda Bolivia, es fundamental que ellos tengan acceso y sean abastecidos de los recursos mínimos, ¿cierto? Para que puedan respetar las cuarentenas. Y los pueblos indígenas y la gente que está realmente Es lo lejos de peor. los centros urbanos la están pasando terrible. Y Ya se han pronunciado muchas veces, ¿no? en ese sentido me parece que es muy miope utilizar 30.000, 40.000 personas que son las Fuerzas Armadas para salir a reprimir y no estar utilizándolo en todo el desafío logístico que va a implicar mantener abastecida a 11 millones de personas, respetando las normas de distanciamiento social. Es que es complicado el escenario, ¿no? Estamos frente a una situación que ha destapado además todas las carencias de los grupos poblacionales que están en las periferias de las ciudades,
también las diferencias astronómicas que hay de clases sociales en nuestro país siendo tan pequeño, ¿no? Y además el hecho de que, por ejemplo, como bien decían, no se pueda mantener un orden, no podamos acatar normas, que no estemos acostumbrados a eso. Siempre te dicen algo y estás acostumbrado a que tienes que romper porque tienes que romper, porque a ti nadie te manda, digamos, ¿no? Es más o menos el pensamiento que tenemos en Bolivia, es aparte por varias situaciones que hemos pasado también, ¿no? Pero no hay mucho respeto hacia lo que se norma, ¿no? Y ahí decía, por ejemplo, Rafa, que hacen junto a su colega en este estudio, que uno de los peores problemas que pueden haber al enfrentarse, romper, digamos, la cuarentena, es que esto va a resurgir. O sea, va a haber un rebrote de la situación y es algo que la gente cree que no va a pasar. Cree que, como hace un rato hablábamos con Mauricio, que si bien vamos a tener que aprender a vivir con este virus, como hemos aprendido a vivir con el sarampión, la varicela y demás vainas, este problema es latente y es más fuerte. Entonces, si se rompe la cuarentena, como explicaba también Rafa en ese estudio que hicieron, va a haber un rebrote. Entonces, va a ser nuevamente incontrolable, solo que ahí donde dices ese error va a ser más amplio. Sí, pero de todas formas es una salida esa. Una salida complicada y poco humana, pero es una salida que la ha anunciado el ministro de Salud ayer. Es decir, él ha dicho que, y no estoy queriendo tildar al ministro de inhumano ni nada, porque ciertamente es una salida real, que la planteó el propio Boris Johnson en el Reino Unido. O sea, fue muy cuestionable el primer ministro porque su posición era, esperemos, no hagamos nada, potenciemos la economía y veamos qué va a pasar. Es decir, Pasó hay que él acabó en terapia intensiva. Y acabó Sí, en terapia. sí, es chistoso. Pero ciertamente una de las soluciones que se llama la inmunidad del grupo, es decir, en qué momento nos volvemos inmunes como población, y o es vía vacuna, que va a tardar, todos sabemos, 18 meses al menos, o hay un grupo, un porcentaje importante de la población que se contagia. Entonces, si pasa esto, la probabilidad de contagio de los que no están contagiados cae. Y ese número más o menos tendría que ser entre el 60-65% en el caso de Bolivia. Y si llegamos a ese número, la probabilidad de contagio del resto cae. Entonces somos casi inmunes los que no estamos contagiados. Entonces la gran pregunta es, ¿qué vamos a hacer sabiendo que si la inmunidad la podemos garantizar de aquí a 18 meses? ¿Vamos a estar en cuarentena 18 meses? No lo creo. O sea, el mundo no va a estar parado 18 meses. Por lo tanto, hay que empezar a pensar medidas post-cuarentena, creo yo, porque no vamos a aguantar y como Bolivia sería inmolarnos en una cuarentena eterna, inmolarnos económicamente. Entonces, yo creo que ese es el horizonte de que la inmunidad se va a lograr, o sea, la salida de todo esto se logra con inmunidad y para eso hay dos vías, una vía larguísima de 18 meses y otra vía muy dolorosa que es tener muchas muertes, ¿no? ¿Cómo logras conciliar ambas cosas? Es la gran pregunta, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con dejar o sea, no estar buscando un responsable único, sino que entender que esto es una solución colectiva. Aquí, por ejemplo, entra no solamente el gobierno y la gente, pues hay una narrativa de echarle la culpa a la gente porque no cumple las normas, cuando la cosa se empieza a poner complicada, ¿no? Cuando los contagios se disparan, es culpa de la gente que no respeta. Esto es culpa, o no es culpa de nadie, pero sí es responsabilidad de todos. Empresarialmente, creo que es un escenario donde es fundamental hacerse cargo de la situación y entender que para que la gente podamos mantener este distanciamiento, el teletrabajo es clave. O sea, el ser capaz de trabajar a distancia es fundamental. El ser capaz de mantener tu empresa funcionando a distancia, el crear la flexibilidad para que la gente pueda trabajar desde sus casas, evitar los transportes innecesarios, por ejemplo, son responsabilidad del empresariado hoy día. Ellos son los llamados a, más que hacer donaciones y caridad o pagar para que muevan una figura de yeso por arriba para que nos proteja, digamos, pongamos la plata y pongamos la atención donde corresponde. Es un momento clave
para cambiar nuestro modelo, no solamente económico, político también, social también, etcétera. Entender que el trabajo a distancia, hace 10 años podíamos decir, no, el teletrabajo es el futuro. Ahora, si no es realidad, la gente se muere, digamos. O sea, tenemos que ser capaces de trabajar a distancia. Esta crisis va a redefinir algunas cosas en la economía, van a desaparecer algunas, no sé si desaparecer, pero se van a menguar industrias, van a aparecer otras nuevas. O sea, uno podría proyectar que Pero a la futuro... cantidad de desempleos que ya se da en otros países Exacto. es alarmante. En Estados Unidos creo que son 22 millones de personas que están optando por el bono por el desempleo. Sí. Entonces, va a resultar una cosa realmente difícil de manejar, ¿no? Y Sí, ahí, rebrote, oferta, demanda, quién hace qué. En mi caso, por ejemplo, algo que nos dijeron por años que no podían activarnos desde casa, lo activaron en una semana. exacto. O todas estas empresas que pagan en cheque cuando podrían hacer transferencias. O sea, pagar un cheque con cheque implica 2, 3 interacciones sociales innecesarias cuando puedes transferir electrónicamente. O sea, cualquier empresa que no sea capaz de hacer ese esfuerzo mínimo de pagar a sus proveedores y a sus empleados con transferencias electrónicas, no sé qué podemos esperar de ello. Está subiendo mucho la banca por internet. Y yo creo que en sintonía con lo que siento que va a decir Ardilla, aprovechemos un poco la simulación, aprovechemos a Rafa y también el tema de los suministros para que no se nos vaya el tiempo, ¿no? Rafa me compartió esto. Me gustaría que si lo puede explicar. ¿Se ve? Sí, Sí, se se ve. ve. yo lo veo al menos. Sí. Sí, lo que ustedes ven en pantalla no es un electrocardiograma, son las simulaciones que hemos preparado. Esto no está en la publicación, lo he preparado para ahora, nosotros. para esta charla. Y es decir, ¿cuál es la variable? ¿Cómo uno puede construir esto, no? O sea, para saber el pico de infectados, en qué momento llega, etcétera. Se construye con la probabilidad del contagio, el periodo de incubación, es decir, muchos datos que ya son inamovibles, digamos, ¿no? Que están en duda, pero que hay un acuerdo de usarlos. La única variable móvil que puede afectar todo esto es la tasa de contacto. Es decir, yo no puedo cambiar la probabilidad de transmisión, que la OMS ha dicho que es más o menos 4%. Eso está dicho y es así. O yo no puedo decir que la tasa de incubación es de 10 días si hay un acuerdo que sea 6. Pero lo que sí yo puedo variar en los modelos es la tasa de contacto de la gente, lo que les decía. Con cuánta gente yo diariamente me estrecho la mano, me relaciono, ¿no? De forma física. Entonces, lo que están mostrando estas curvas es cómo en el tiempo, lo que tienen en el eje vertical, los números de la izquierda, es la cantidad de población boliviana que está en una escala de 0 a 3 millones, es decir, más o menos un tercio de la población boliviana, ¿sí? Y lo que tienen en el eje horizontal es el tiempo, ¿no? Entonces, ustedes ven ahí marzo, abril, mayo, hasta septiembre. Entonces, lo que están viendo es cómo varía el número de infectados en el modelo de acuerdo con cuántas personas tú te relacionas. Entonces, fíjense en el modelo de 30, que es el de arriba. Nosotros hubiéramos tocado un pico de 3.200.000 personas aproximadamente contagiadas en Bolivia si hubiésemos mantenido un ritmo de contacto promedio con 30 personas por día. A ese ritmo tendríamos entonces 33 millones de personas y pico contagiadas en mayo, ¿sí? Fíjense Si no hubiéramos hecho nada. si no hubiéramos hecho nada y asumiendo ese ratio de contacto promedio, ¿no? Es decir, seguramente hay gente como Fede que se ve con 200 personas por día y yo que me veo con mi gata y en promedio hacemos 30, digamos, ¿no? Entonces, de eso se trata. Es el promedio de contacto y el segundo gráfico está mostrando un contacto menor de 20 y ustedes ven que simplemente variando la tasa de contacto a 20 estamos reduciendo el impacto del pico hasta junio y además estamos bajando el impacto por debajo de 3 millones de personas. Y el de abajo, el de 10 personas, ustedes ven que ya la curva se forma mucho más adelante en agosto y la tasa de infectados en Bolivia es mucho menor, es casi del 10%.
Y la de abajo muestra un contacto con 3 personas, que es lo que nos permitiría tener un RO igual a 1 o por debajo de 1. O sea, en pocas palabras, si queremos tener un RO por debajo de 1 y tuviéramos como única estrategia la cuarentena, tendríamos que evitar contactarnos con más de 3 personas. Se nos va a Digamos, acabar el tiempo pronto, Rafa. No sé si quieres ir redondeando un poco las ideas y hablarnos rápidamente de los suministros, que eso también nos interesa un poco de tu trabajo. sí, es hay una fundación que se llama Fundación Alternativas Bolivia que trabaja temas de seguridad alimentaria. Entonces, ellos se han preocupado de cómo el abastecimiento está funcionando en Bolivia. Es decir, dónde la gente se abastece, si cree que hay escasez de alimentos, qué problemas tiene para abastecerse, entre otras cosas. Y hay una encuesta que ustedes pueden verlo en la página de Facebook de la Fundación, donde se hacen encuestas semanales para ver el estado de situación del abastecimiento en los municipios del país. Y en ese trabajo lo que yo estoy haciendo es simplemente el procesamiento de las encuestas y las visualizaciones que se publican cada semana. Y yo creo que ahí, como resumen, hay una sensación que puede ser cierta o no, pero cuando se le pregunta a la gente cómo cree que usted va a quedar en términos de alimentación al final de la cuarentena, y el casi 70% de la gente cree que vamos a estar desabastecidos, ¿no? Y eso puede ser cierto o no, no importa que sea cierto o no, pero lo que nos están midiendo es la sensación térmica de la emocionalidad boliviana. Es decir, 70% de la gente está con la angustia de que no va a tener que comer a final de la cuarentena. Ese es el dato que a mí me preocupa, más allá de que sea cierto o no. Te está mostrando o sea, que la gente está afligida por ver cómo va a terminar la cuarentena, ¿no? Esa es una. Y hay muchas quejas de que la cadena de suministros está dañada absolutamente, y eso es cierto. Es decir, en las ciudades salimos con nuestro carnet, vamos al supermercado y quizás no encontramos ciertas cosas, pero la pregunta es, ¿dónde está el lado de la oferta? O sea, se ha invisibilizado totalmente a campesinos, pequeños productores que están produciendo y que estamos anulando. Si cortas, no tienes una logística para el transporte de alimentos, por ejemplo, que deberíamos tener, es decir, cuáles son los protocolos de seguridad de los camiones, cuáles son los camiones que van a transportar. Si no tenemos transporte de alimentos, no es solo un problema para quienes comemos en las ciudades, es un problema para los que producen en el campo, porque no tienen cómo ofrecer. Entonces, en las encuestas hay muchas quejas sobre que todo el circuito desde la producción hasta la venta está dañada. Y ese es un problema no de la cuarentena, es un problema de logística que se tiene que reparar, que no es muy difícil tampoco, ¿no? Yo apuntaría con esas dos cosas, quizás de forma extremadamente resumida, lo que estas encuestas de seguridad alimentaria nos están dando, ¿no? Primero, una percepción de angustia de la gente, de que cree que no va a llegar hasta el final de la cuarentena. Y lo segundo es que se ha roto varios eslabones de la cadena de suministro de alimentación que se deben reparar y que tampoco es física cuántica hacerlo. O sea, no es un tema de ordenarse y es un tema de voluntad. Voluntad, exacto. Bien. ¿Puedo? Gracias. Tenemos 3 minutos, Fede. Ya, nada, eso, así como estamos, nuestro estado de salud psicosocial, digamos, nos muestra que estamos angustiados claramente, y que además de que falta planificación y organización efectiva, creo que nos tiene que quedar claro dos cosas, que hoy por hoy podemos morir literalmente por cosas que tenemos que evaluar en los políticos del futuro, en los gobernantes del futuro, que tienen que ver con las prioridades han cambiado y tienen que ser otras. La educación y por ende, la falta de educación y por ende la ignorancia como resultado, la poca inversión en sistema de salud hoy por hoy son nuestra mayor causa de probabilidad de muerte, digamos. No solamente para nosotros, sino pues, también a lo largo del mundo. Pero las personas que han tenido que ver estos 14 años, y no hablo solamente del movimiento del socialismo, sino los que han sido coprotagonistas de estos 14 años de no haber invertido en esto, tienen que estar claramente expuestos y los ciudadanos saber de que el futuro no tiene que ir por allá. Y no hablo de ningún partido en especial, cada uno sabrá, sino de decisiones como políticos y decisiones como ciudadanía con sentido común. Eso nomás.
Listo. Muchísimas gracias, Rafa. Nos despedimos rápidamente porque ya no nos va a alcanzar el tiempo. Gracias por haber hecho este contacto con nosotros. Vamos a dejar el link para que puedan ver todo el trabajo que ha hecho Rafael y tomar en cuenta siempre los estudios que se están haciendo, las proyecciones. Es bueno estar al tanto de lo que se está planteando para que las cosas no nos agarren en curva una vez más. Les mando un abrazo a todos, que estén sanos, quédense en su casa, quédense tranquilos. Saludos a la gata Rafa. Y se portan bien, lávense las manitos. Eso fue todo por hoy. No se olviden que Conectados a Lambada, a nuestro canal, tienen también otro contenido, las historias del lunes comienzo, nutrición, pésimos influencers. Pésimos influencers. Pésimos influencers nosotros y también los cortos de Proyecto 48. Gracias nuevamente, chicos, y nos vemos la próxima. Chao, Rafa, gracias por tu tiempo, Chao. gracias a todos.